Se me apagan a veces ciertas habitaciones de mi historia. Me veo en mitad de la soñada urdimbre de callejas sin nombre y ya no puedo regresar al paisaje de solo hace un momento. Estoy de este otro lado del espejo y allí se me ha quedado la llave para abrir la imprescindible puerta o el querido sombrero sin el cual ya no seré mi preferido siendo. Contemplo allí mi imagen asomada tras el marco y no puedo recuperar mi ser de hace solo un momento. Digo yo, tenemos nuestro lado siniestro y nuestro lado positivo, ¿no? Nuestro ángel negro y nuestro ángel de luz, lo tenemos siempre dentro. Hay gente que se le declara más que a otros. Oye mi ruego, que el miedo exhala. ¿De qué te sirve batir el ala? Si te amenazan con muerte igual. Estudié actuación en la Academia de Artes Dramáticas, empecé a los 16 años de edad. Fui y me presenté allí con un monólogo de Salomé de Oscar Wilde. Y después trabajé, porque después yo gané un premio en la televisión, en el programa de José Antonio Alonso. Empecé a trabajar en distintos grupos de teatro, distintas obritas por aquí y por allá. Y trabajé en el grupo Covarrubia, Francisco Covarrubia, que hacíamos teatro para el campo. Hacíamos una obra de Bertolt Brecht o de un escritor chino que se llamaba Arroz para el octavo ejército. Hicimos 150 representaciones de esa obra. 150. Ya me tenía la roja hasta aquí. Trabajé en el grupo de teatro estudio. Tuve el premio de la Unión de Escritores y Artistas en 1967 con mi obra La Vuelta a la Manzana. También estuvo nominada El Banquete en 1968 para el caso de las Américas. Yo conozco a René Ariza en el año 74. Ya René Ariza había ganado el premio La Vuelta a la Manzana, premio de la Unión de Escritores, y había sido expulsado en la ofensiva del año 1971, después del Congreso de Educación y Cultura y después del caso Padilla. René estaba en aquella época, hacía unos pequeños cuentos, pequeños relatos que le llamaba mini cuentos y pequeñas piezas de teatro. Además estaba haciendo una novela. La novela se trataba de un mundo, una fábula de cucarachas y cocuyos. Los cocuyos, habían algunos cocuyos que eran fuertes, eran autoritarios, y habían algunos cocuyos muy librepensadores, gente muy buena, no sé si los cocuyos tienen corazón, pero para René parece que tenían corazón. Y las cucarachas, la mayoría de todas eran bastante malas. Esa novela era una novela de una imaginación desbordante. Fue una de las de las piezas que la seguridad del Estado le robó. René tenía proyectado publicar esta novela en España. Semanas después, René es detenido y casi toda su obra se pierde en ese momento. Yo caí preso porque por escribir, estar convicto de escribir literatura subversiva, escribir literatura contra los intereses. ¿Quiere que te diga la causa? Que el señor Ángel René Ariza, mayor de edad y cuyas demás generales se han señalado, se venía dedicando desde hace algún tiempo a escribir literatura, tales como relatos, ensayos y cuentos, cuyo punto de vista y enfoque se basan en el más amplio diversionismo ideológico y propaganda contrarrevolucionaria escrita. Que todo este material literario, carente de valor artístico, escrito en contra de los intereses de nuestro pueblo,
de nuestro primer ministro comandante Fidel Castro Ruz, mártires de nuestra patria y demás dirigentes nuestros, fue tratado de enviar fuera de nuestro país. Me condenaron a 8 años, sí. Volví a encontrarlo años después, un día en la cárcel política. Veníamos nosotros en los campos de trabajo y llego a un campamento determinado y se me acerca una persona. Me dijo en esta forma: Cuadra, tengo hambre. Sinceramente no lo reconocí. Y poco a poco empecé a descubrir que aquel era el René Ariza, mi amigo, que hacía años yo no veía. Era otra persona. Lo había golpeado tanto aquellos días de prisión tan difícil que él tuvo. Supe entonces cómo fue su causa, lo que pasó, lo que le hicieron. El pobre René lo habían puesto con presos comunes, indicados para que le hicieran la vida imposible. Fue golpeado, maltratado, tanto que aquello en verdad nunca se le quitaba. Yo tenía que sacudirlo. René, tienes que quitar estas cosas encima. Su vida y su obra, la manera en que se conducía y la manera en que escribía y actuaba, me parecía que fue como un producto de la época del terror en Cuba, porque se podía llamar así. Los años 70 para los artistas fue sencillamente una época de terror comparable al año 93 de la Revolución Francesa, en que muchas cabezas rodaron literalmente o figurativamente, en el caso de él y en el caso de muchos otros. En el momento en que las mayores aspiraciones literarias estaban ascendiendo, las suyas y las de muchos otros, fueron cortadas. El exilio quizás significó una manera de muerte para él. Mirándolo así como abogado, en un juicio pueden existir peritos médicos, o sea, forenses, peritos mecánicos, peritos calígrafos, pero en el caso de René Ariza le pusieron un perito literario, y fue el señor Martínez Mato. Un perito literario que iba a decir cuál era la intención de sus cuentos. A él se le afectó mucho psíquicamente en el presidio. Inclusive él tuvo sesiones de electroshock, que seguramente, digo seguramente, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero seguramente eran innecesarias. Algún día se sabrá del todo, ¿verdad?, hasta qué punto se utilizó ese método satánico para doblegar a los individuos. Vine en el año 1979, en febrero de 1979. Vine en avión, vine con los primeros presos políticos. Yo siento Cuba como un drama que tengo dentro de mí siempre. Mis encuentros con René en La Habana fueron más bien indirectos. Él hacía una especie de sketches de cosas que él inventaba en el momento con una idea, y se trataba de una entrevista a un guajiro cubano en el año 2000. Y era una cosa muy divertida que a mí no se me ha olvidado, porque a este guajiro en el año 2000, que se suponía era en los años 70, y se suponía que en el año 2000 pues íbamos a tener todos los problemas resueltos en Cuba y que Cuba iba a ser el país más rico del mundo. Yo recuerdo una de las imágenes que era que el guajiro le preguntaba qué podía decirnos de la etapa de la construcción socialista en los años 70. Y entonces el guajiro decía que, por ejemplo, que antes, en aquella época, estábamos muy atrasados porque, por ejemplo, había una cosa que se llamaba los alimentos, que era lo que nosotros comíamos y tenía muchos colores y no todo era verde así como es ahora. También hablaba de que había una cosa que se llamaban edificios, que no es ahora como es las grutas que tenemos ahora y las cavernas, sino que había edificios y cosas así que, por supuesto, con el sentido del humor que tenía René, aquello era muy hilarante. La temática del libro, te voy a leer un poema para que te des cuenta. El loco del café pelea con sombras que asoman a su noche despiadada. De un desmedido amor necesitado y de un espeso olvido como niebla que borrase fronteras impuestas a su alma. El loco del café bebe taza tras taza
contando moneditas que se acaban. Las risas de los cuerdos entrechocan en torno sus copas como espadas. Otro libro que publiqué antes, pero es una pequeña antología bilingüe. Y esto, donde incluyo algunas cositas como relato para moscas, que luego va a ser incluido en mi próximo libro, que Salvat me lo pidió para publicarlo. De regreso de Alicia al País de las Maravillas son cuentos que tú ya conoces, como Relatos Sospechosos, Los Bravos. Tremendo dolor de cabeza. Llego yo allí con mi socio y compañero Juan Robaldo y la lucecita roja, la musiquita, ambiente de enfermedad perfecto, casi no se veía una. Dígole yo a mi socio y compañero, esto es crema con sorte. Aquí caen como chinche con DDT. También incluso en la última obra que él escribe, supuestamente una obra para niños. Los Tres Cerditos y el Lobo Carnicero, una versión vegetariana de Los Tres Cerditos. Y esa es otra de las grandes paradojas de René, que siendo una persona tan con una visión tan terrible de la vida y una vida tan trágica, él mantiene esa esperanza en los niños, en el futuro. But the poet liberated the moon. He suffered. He's a monster. Look. He is a monster. Yes. Yes. Why? Look. He loves you. Así que lo que mejor que hace es irte a dormir. He wants to sleep. Me gusta mucho ser payaso. Los niños siempre descubren el payaso en mí. Tú no sabes que hace poco fui a un dentista y me senté en lo último de un pasillo. Había una niñita por allá que de pronto asomó la cabeza y le dijo a la madre, mami, un payaso. Yo no estaba vestido de payaso. Ya los niños me reconocen. Le hice 2 o 3 muecas, claro, tú sabes. Yo conocí a René hace como, en el año 87 puede ser, 86, 87. No recuerdo exactamente, lo trajo una amiga mía, Aurora Arrue, me lo trajo a mi casa, me llamó por teléfono y me dijo, tengo aquí a alguien que te va a gustar conocer. Y él empezó a hacer sus cuentos, sus relatos sospechosos, empezó a hacer caracterizaciones de personajes que nosotros todos hemos conocido en Cuba, estereotipos de personas que nos hicieron la vida miserable. Y una noche yo fui al colegio de mi hija con René y estaba una foto por ahí dando vueltas y es muy graciosa porque él se vistió como se vestía de manera irreverente, como ese día, como estuviera ese día. Él amaneció con ganas de ponerse un bombín, una camisa roja de rayas, amarilla, y yo tenía que ir a la escuela. Y con el bombín y el bastón se apareció allí, todo el mundo me miró y yo creo que todo el mundo pensó que era el padre de la niña. No sé si eso le vino bien o mal, porque a partir de ahí diríamos, bueno, la pobre niña bastante bien está, a jugar por el padre que se gasta. Cuando filmaron Conducta Impropia, yo iba ahí al parque los domingos y hacía ahí algo para los niños y llevaba mis títeres. Y yo creo que el documental existe inclusive por esa última escena en que René comunica ese miedo fundamental y es el terror último, yo creo, el terror más íntimo, y es que todo eso que nosotros cómodamente ponemos fuera de nosotros como un enemigo exterior contra el cual todo está bien mientras que lo mantengamos a raya, está dentro de nosotros. Ser distinto, ser extraño, tener una conducta impropia es algo no solo prohibido, sino completamente reprimido y además puede costarte la prisión. Eso yo creo que está dentro del carácter del cubano de hace mucho tiempo.
que no es privativo de Castro y que hay muchos Castros y que hay que vigilarse el Castro que cada uno tiene dentro. Recuerdo, por ejemplo, que una de las facetas de René es que nos contaba muchas veces anécdotas de su vida, vivencias que él había tenido, que en el fondo eran tragedias, y nos hacía reír con ellas. Y él nos narraba que la seguridad del Estado irrumpió en su apartamento de madrugada, lo sacaron de la cama casi semidesnudo, que él estaba envuelto con una sábana llena de huecos, y que se sentó en una esquina de aquel apartamento de él, mientras estos sabuesos de la seguridad del Estado pues echaban la casa abajo, registrándolo todo. Y que en el medio del silencio de aquella madrugada que estaban esta gente registrándolo todo, surgió un grito de uno de ellos que dijo: "Pero mira esto". Y él nos narraba que él hacía muchos años atrás había hecho lo que él le llamaba un collage. Y el collage no era más nada que él recortó de una revista la figura de Fidel Castro, que estaba en una escuela y estaba en una posición como pateando un balón. Y entonces él recortó la figura de Fidel y le quitó el balón y estaba nada más que Fidel Castro en posición de pateando el balón. Y en otra revista cogió, creo que era la figura de Alicia Alonso, que era una bailarina, que estaba en una posición también de bailarina. Y entonces todo aquello lo pegó, también recortó un público de una revista y también lo empató, y entonces resultó que había un público y lo que estaba viendo en el escenario era Fidel con la bailarina. Y en aquella noche que lo estaba la seguridad del Estado registrando y que él estaba todo asustado en una esquina, en el medio de aquella noche, sintió ese grito de un hombre que dijo: "Pero mira esto". Y que él dijo: "¿Pero qué habrá encontrado este señor en este momento?". Y entonces dice que se reunieron todos los policías que estaban en su casa en ese momento, en el centro de la sala, y le dijo el que había encontrado aquello a los demás: "Mira esto, chico, el comandante bailando ballet". Siempre dibujé, la verdad. Pero aquí fue que me dio por dibujar así, con las dos manos y todo eso. Pero mi tema predilecto es, o el predilecto de mis manos, para decirlo realmente, porque son ellas las que lo hacen, no hago yo nada, es el Cristo. Es ese Cristo en diferentes manifestaciones, que a veces yo le llamo transfiguraciones de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo llego a San Francisco entonces, y en un lugar que se llamaba Café Noé, allí empecé a dibujar el Cristo, en una caja de JCPenney. Y salió un Cristo de perfil y tenía la corona de espinas llena de ojos. Yo siento una relación de amor hacia el Cristo, de amor de Él hacia mí también, ya que se manifiesta así, ¿verdad? Espero que también se manifieste de otras maneras y me cure, ¿verdad? ¿Qué problema tiene? Porque estoy enfermo, estoy operado. Fui operado de cáncer en el páncreas. Así es que me faltan pedazos y estoy en plena convalecencia todavía. Y espero que no sea como me dijo el médico, que duraba 3 meses. Me echó de 3 a 4 meses. Según lo que dice el médico, me queda 1 mes ahora, más o menos. Me queda la alegría de haber participado con él la última noche de su actuación. Fue una noche hermosa,
estaba casi al borde de la muerte y espontáneamente yo asistí a la presentación de su libro y bueno, después acabamos haciendo escenas juntos y para mí fue lindo haber podido participar de aquella noche y haber podido dar uno de sus últimos abrazos. ¿Y la guitarra la otra? La tiene en el carro. Voz de susurros de frondas y arrullo de mar. Besas con brisa, tu abrazo es calor tropical. Noche criolla, ¿quién junto a ti no quisiera soñar? ¿Y quién a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar? Negra bonita, de ojos de estrellas, en tus brazos morenos, quiere vivir un romance, mi alma bohemia. Tórtola mía, sin estar presa, echa a mi cama y echa a mi mesa, un beso ahora y otro después, porque te ha sido, que fuga es esa, cimarronzuela de rojos pies, de hojas verdes, solo te incita, el fresco arroyo tu pico invita, te llama al aire que susurró. Ay de mi tortolita, que al monte ha ido y allá quedó, que al monte ha ido y allá quedó.